Buenas tardes con todos. Yo estoy de tarde ahora, estoy en Europa, pero es buenos días Ujú. en Argentina. Hoy tenemos una charla invitada en la serie de seminarios de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos una charla desde Barcelona y el profesor Josep Nogués ha aceptado muy amablemente compartir los resultados de su investigación. Y el título de su charla es Magnetoplasmonic Nanodomes as a Novel Structure for Biomedical Application. Un poco sobre eh, la carrera del profesor Nogués. Él es profesor investigador de ICREA y del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Él recibió su grado de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 86, después de obtener su doctorado en el Royal Institute of Technology en Estocolmo. Se mudó a California para para realizar estudios, para realizar su postdoc. Después regresó a la Universidad de Barcelona como profesor asociado y se volvió profesor de ICREA en el 2001. Ahí fundó el ICN, que es el Instituto Catalán de Nanotecnología, y su grupo de nanoestructuras magnéticas fue convertido en el ICN en el 2006. El profesor Nogués tiene más de 250 artículos publicados con alrededor de 20.000 citas y un índice H de 61. Y es autor de 3 patentes y su trabajo ha sido expuesto en alrededor de 250 charlas invitadas en conferencias internacionales y distintos talleres. Habiendo dicho eso, dejo de compartir mi pantalla y doy pase al profesor Nogués para que comparta su trabajo con nosotros. Josep, puedes compartir tu pantalla cuando quieras y la audiencia es tuya. Gracias, Luis, por amable presentación. Ok. Espero que estéis viendo mi Sí, pantalla. sí, se ve bien. Bueno, hoy voy a cambiar. Como Luis ha comentado, hoy os voy a hablar de una nueva tipo de estructura para aplicaciones biomédicas, lo que nosotros llamamos nanodomes. Este trabajo lo he hecho en colaboración con, primero, mi grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Una parte está hecha en colaboración con la Hebrew University of Jerusalem, en el grupo de Ofra Beni. Otra parte importante está hecha en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, con los grupos de Jordi Sort y Carmen Nogués. También han colaborado en este estudio Alberto López, de la Universidad Pública de Navarra, Pablo Abasori en Nanogune, en San Sebastián. El cerebro de todo este estudio es Borja Sepúlveda en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Como sabéis, las nanopartículas se usan para multitud de aplicaciones. Aquí he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos aquí en rojo biomédico, cosas de más de ingeniería, cosas de química, de catálisis. En particular, se usan mucho para aplicaciones biomédicas. Y esto es porque el tamaño de las partículas, generalmente de por debajo o alrededor de los 100 nanómetros, tiene un tamaño ideal para interaccionar con la biología en general, ¿no? Desde las proteínas, el DNA, los virus, las células. Eso hace que las nanopartículas sean útiles para gran cantidad de aplicaciones en biomedicina. Por ejemplo, aquí he marcado toxicidad, sensores, nanoquímica, para hacer imaging, para terapia. En las charlas voy a tocar algunos de estos temas, en particular drug delivery, bioimaging, cancer treatment y biosensing. Normalmente, en la mayoría de aplicaciones de biomédicas de nanopartículas se usa, de nanopartículas magnéticas, se usa nanopartículas de óxido de hierro. Pero esas partículas tienen un problema. Es que estas partículas, cuando son demasiado grandes, tienden a agregarse y sus propiedades empeoran.
Aquí os he puesto un ejemplo de unas nanopartículas de 16 nanómetros y 20 nanómetros. Cuando están acabadas de sintetizar, las dos son estables coloidalmente, pero al que esperamos unos días, vemos que las de 20 nanómetros precipitan, mientras que las de 16 nanómetros siguen coloidalmente estables. Esto, como sabéis, es porque las 16 nanómetros son superparamagnéticas, por tanto, tenían un ciclo de histeresis sin cositividad, que hace que a cero campo tengan cero remanencia. Y, por tanto, son superparamagnéticas, por tanto, no tienen interacciones entre ellas. Y eso hace que sean coloidalmente estables. Pero las partículas se hacen más grandes, pues se vuelven ferromagnéticas, porque su momento es estable, y tenemos un ciclo verde, por tanto tienen una remanencia, y esto hace que haya unas interacciones dipolares muy fuertes y tienden a agregarse. Esto se ve claramente en esta gráfica de aquí, donde he puesto la remanencia en este eje, en rojo, los datos en rojo, y aquí he puesto el ratio del tamaño hidrodinámico de las partículas dividido por el tamaño que hemos medido por el TEM. El radio hidrodinámico nos da un tamaño tanto de las partículas como de los agregados. Si las partículas están sueltas, el tamaño hidrodinámico es igual al tamaño que veíamos en el TEM. Pero si están agregadas, el tamaño hidrodinámico nos va a dar el tamaño de agregado. Y aquí vemos que cuando las partículas tienen remanencia cero, son supermagnéticas, el ratio del hidrodinámico al de TEM pues es 1, pero a medida que vamos aumentando el tamaño hidrodinámico sube y la remanencia también sube. Queda claro que para aplicaciones biomédicas necesitamos nanopartículas de óxido de hierro muy pequeñas. Pero aquí lo que vamos a hacer es intentar evitar este problema diseñando un nuevo tipo de partícula. Lo que queremos hacer es control magnético de fototermia, de fotohipertermia, usando luz infrarroja. Y para esto hemos diseñado este tipo de partículas. Tenemos una partícula de poliestireno de unos 100 nanómetros, donde encima hacemos una capa de hierro y una capa de oro. Donde la capa de oro tiene propiedades plasmónicas, por lo tanto tiene un plasmón localizado en la superficie, que lo vamos a usar para calentamiento óptico. Además, tiene un número atómico muy alto, que es interesante para el contraste de rayos X. Y además, el oro es muy fácil de biofuncionalizar. El hierro, la capa de hierro, lo hemos escogido porque tiene una iluminación muy alta, puede hacer resonancia magnética nuclear y al tener una emanación muy alta es muy fácil de manipular usando campos magnéticos. ¿Cómo se usa la hipertermia cómo se usa la luz para crear hipertermia? Pues las nanopartículas de oro lo que hacen cuando los excitamos con una luz en una longitud específica, se excitan el gas de electrones alrededor y estos electrones decaen muy rápido al equilibrio. Y cuando esto pasa, la energía que era absorbida por la luz se disipa como calor. Y la longitud de onda donde esto pasa depende de varios factores. Del tamaño, por ejemplo, o de la forma de la partícula. Aquí vemos distintos ejemplos dependiendo del tamaño, pues la longitud de onda donde hay la absorción cambia. Y lo que nos interesa es que nuestras partículas tengan una absorción en el rango que se llama la ventana biológica, que es en un rango de unos 700 a unos 900
nanómetros de longitud de onda, tanto el agua como, por ejemplo, aquí he puesto la hemoglobina o otros tejidos del cuerpo, es donde absorben menos luz. Esto hace que la luz pueda penetrar mucho más en los tejidos. Por eso se suele hablar de esto, de la ventana biológica. Bueno, ¿y cómo hacemos estas partículas? Pues primero tenemos esferas de poliestireno de unos 100 nanómetros de diámetro, que son comerciales. Hacemos una deposición en una wafer de silicio. Después, con electron beam, evaporamos las capas que queremos, en este caso hierro y oro. Después, si necesitamos o si queremos, podemos funcionalizar las partículas mientras están en la capa, y cuando ya hemos funcionalizado, luego con ultrasonidos podemos despegar las partículas de la superficie y nos quedan suspendidas en agua. Aquí os enseño una imagen de SEM de las nanopartículas depositadas sobre el wafer. Y aquí una foto de TEM de una partícula con la capa encima de los metales. Usando este método y un wafer de 4 pulgadas, conseguimos unas 10 a la 11 partículas por evaporación. Eso es decir, que cada evaporación nos da unos 600 microgramos de partículas. Y es fácilmente escalable. Si usamos un wafer más grande, pues vamos a conseguir más partículas. Este tipo de proceso tiene varias ventajas. La fabricación se hace en vacío, por tanto no necesitamos disolventes orgánicos que se usan para la síntesis normal de nanopartículas. Podemos hacer la funcionalización directamente en el wafer, que nos ahorra pasos complicados cuando tenemos que hacer la funcionalización en líquido. La dispersión es muy sencilla en agua, que cuando hacemos nanopartículas, especialmente si están basadas en solventes orgánicos, hay que hacer un paso intermedio para transferirlas de organic base a water base. Y además, como os enseñaré ahora, esto tiene una muy buena estabilidad coloidal y podemos ajustar fácilmente las propiedades magnéticas y ópticas de las partículas. Aquí os enseño, aquí hemos hecho, para asegurarnos de que teníamos la morfología que hemos diseñado, hemos hecho un estudio con el Energy Loss Spectroscopy, Electron Energy Loss Spectroscopy. Aquí veis que si en el espectro nos enfocamos en el MH del oro, lo que vemos es la capa superior. Si en lugar de esto escogemos la energía de los electrones en el LH del hierro, vemos la capa interior. Y ahora, cuando superponemos las dos imágenes, vemos la morfología que esperábamos, con la capa de hierro cubierta por una capa de oro. Bueno, y después, una vez hechas las partículas, pues hicimos las medidas magnéticas y vemos que lo que hicimos fue mantener constante el grosor total de las capas metálicas a 40 nanómetros y cambiar el ratio de las dos capas. Hemos pasado de 5 nanómetros de hierro a 35 de oro, a 35 de hierro, 10 de oro. Y aquí vemos que las propiedades magnéticas van cambiando. Cuando la capa de hierro es muy delgada, vemos que las partículas tienen un ciclo de estéresis convencional, que quiere decir que la emanación es más o menos por single domain o por algunos dominios. Pero aquí vemos que cuando la capa de hierro es más gruesa, la forma del ciclo de estéresis cambia. Y este tipo de ciclo de estéresis es un ciclo de estéresis típico de lo que se llama un magnetic vortex. ¿Y esto qué es? Que la emanación, en lugar de ser en una sola dirección como en un single domain, pues lo que tenemos es que la emanación da vueltas alrededor de
de la forma circular de la partícula, y esto hace que a cero campo este se cancela con este con este, y así todos, y tengamos un momento cero neto, que es lo que vemos aquí, que estas partículas tienen una remanencia cero, tienen un campo remanencia cero a campo cero. ¿Y qué provoca esto? Como la remanencia es cero, no tienen interacciones. Esto hace que las interacciones dipolares sean muy pequeñas. Por tanto, las medidas que hacemos de hidrodinámicas con el DLS nos dan que las partículas son de 130 nanómetros, que es las 100 nanómetros de la capa más el grosor de las capas metálicas. Tengo que decir que las partículas no están agregadas. ¿Y qué ventaja nos da esto? Que claro, el hierro tiene una inhalación de saturación mucho mayor que la óxido de hierro. Aquí va de 2,2 a 0,6. Y además aquí tenemos mucho más material magnético que en una partícula de hierro. Por tanto, un nanodome de este tipo equivale a unas 500 partículas de óxido de hierro de 10 nanómetros, desde el punto de vista de emanación. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué implica? Que estas nanodomes son mucho más susceptibles a ser manipulados con campos magnéticos que una nanopartícula de óxido de hierro. Para demostrar esto, lo que hicimos fue hacer un canal microfluídico muy sencillo y un sistema de inyección. Y aquí ponemos nuestras partículas en suspensión e inyectamos y lo pasamos por nuestro canal fluido. En el centro hay un imán y lo vemos mejor. Y luego, ¿qué hacemos? Ahora medimos la absorción óptica antes del imán y después del imán. Y comparando la absorción óptica, podemos saber cuántas partículas se han quedado atrapadas por el imán. Aquí comparo los nanodomes, estos son de 20 nanómetros de hierro, con unas nanopartículas de 14 nanómetros de óxido de hierro. Vemos que la cantidad de partículas atrapadas por el imán depende de la velocidad del líquido cuando pasa por encima del imán, pero vemos que a velocidades lentas casi el 80% de las partículas se quedan atrapadas en esta zona, en el canal microfluídico, si usamos los nanodomes. Mientras que si usamos las partículas, en un single run no llegamos a atrapar ni un 10% de las partículas. Para atrapar más partículas tenemos que hacer pasar el líquido por aquí varias veces y así poco a poco iríamos aumentando la cantidad de partículas. Incluso a velocidades muy rápidas, más rápidas que la velocidad de la sangre en una rata, por ejemplo, que sería hasta unos 1800, todavía podemos atrapar más del 30% de las partículas en un solo pase de partículas. Por tanto, vemos que la eficiencia para atrapar los nanodomes es mucho, mucho mejor que si usáramos nanopartículas de óxido de hierro. Después medimos las propiedades ópticas. Lo que hacemos es ponemos nuestra suspensión en un líquido y vamos con un láser de 808 nanómetros que está dentro de la ventana biológica y medimos aquí la intensidad que pasa. Aquí, por ejemplo, os enseño la absorción de este material, absorción óptica, y vemos que cuando tenemos oro puro tiene una absorción bastante estrecha, y a medida que vamos poniendo más hierro, la absorción se hace más ancha y se corre hacia longitudes más alta. Pero lo que hicimos después, una vez visto esto y escogimos los 700 nanómetros, es ahora ponemos el láser y medimos con un termómetro de infrarrojos, medimos la temperatura en la superficie del líquido. Esto es lo que os enseño aquí.
veis que cuando encendemos el láser, que sería el azul que estamos midiendo la potencia que está pasando, veis que la temperatura de la superficie del líquido aumenta. Y en unos cuantos cientos de segundos podemos conseguir temperaturas de hasta 20 grados en la superficie. La temperatura que podemos conseguir depende de la concentración. Y vemos aquí que la temperatura va aumentando a medida que aumentamos la concentración y llega un momento que satura. Eso es porque llega un momento que estas partículas absorben tanto que realmente la luz no llega a las partículas del final. Por esto se satura el efecto. Un efecto interesante también es que todas las partículas calientan más o menos lo mismo, independientemente de la cantidad de hierro y oro que tengan. Esto es porque aquí os he enseñado lo que se llama extinction. Extinction es la absorción más el scattering. Pero lo que realmente cuenta para el calentamiento óptico es la absorción. Pero realmente la absorción de todas estas partículas es parecida, pero como las que tienen hierro tienen mucho scattering, no podemos verlas bien. Pero si pudiéramos separar la absorción del scattering, podríamos ver que todas absorben más o menos esta longitud de onda. Además de calentar, estas partículas se pueden usar para imaging. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho es Nuclear Magnetic Resonance. Vemos que el tiempo de relajación de eso aumenta con la concentración y para una capa de 30 nanómetros de hierro tenemos una R2 de unos 266, mientras que los sistemas comerciales basados en óxido de hierro tienen unos 166 de R2. Aquí os enseño una imagen de un ratón donde le hemos inyectado partículas. Vemos que aquí, cuando hemos inyectado las partículas, antes de inyectar partículas, el hígado se ve gris aquí arriba, pero una vez hemos inyectado las partículas, vemos que se vuelve negro por el contraste magnético, del contraste nuclear magnético. Además, como os he comentado, el oro tiene un número atómico muy alto. Lo que hicimos fue ir a un sincrotrón y hacer microscopía de rayos X de nuestros nanodoms dentro de una célula. Y esto que vemos aquí son los orgánulos de la célula. Y aquí vemos en muy oscuro, en negro, son las partículas. El hecho de que se vean tan negras es que absorben mucho los rayos X. Por tanto, estas partículas también podrían ser interesantes para computed tomography, que realmente todavía no hemos hecho el experimento, pero se podría hacer. Otra cosa que hemos hecho es hemos cambiado las partículas de poliestireno por partículas de poliestireno que son fluorescentes, que también son comerciales. Y luego les hemos puesto esas partículas en un medio celular y luego las células absorben los nanodoms y aquí podemos verlos por fluorescencia. Vemos aquí los puntitos rojos, vienen de la fluorescencia de la partícula de poliestireno. Para saber si estaban en la superficie o dentro de la partícula, lo que hicimos fue microscopía confocal, haciendo distintas capas, y aquí vemos la proyección de las células en distintas proyecciones, y aquí vemos que realmente las partículas están dentro de las células. Igual, aquí también vemos que las partículas han penetrado bien dentro de la célula. Bueno, ahora lo que queremos ver es, ¿podemos controlar el efecto fototérmico usando campos magnéticos? Bueno, hicimos dos experimentos. El primero es en nuestra cubeta con las partículas en suspensión, pues pusimos nuestro láser y el sistema calienta, y ahora con un imán
hacemos que las partículas se aparten del eje del láser, que sería el eje hacia la pantalla, sería hacia aquí. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Pues como el láser ya no ve ninguna partícula, el calentamiento baja muy rápido y la luz transmitida aumenta. Por tanto, usando el imán podemos hacer que el sistema caliente menos. ¿Podemos hacer que caliente más? Pues sí. Ahora, en lugar de usar el imán para apartar las partículas, usamos el imán para concentrarlas en el eje de la luz láser. Y aquí vemos que antes de poner el imán, pues calentábamos unos grados, y al poner el imán que concentramos las partículas en la dirección de la luz, pues calentamos mucho más. Por tanto, podemos conseguir una mejora en el calentamiento usando un imán para concentrar las partículas en la zona donde queramos. Bueno, visto que podíamos hacer esto, lo que hicimos es usar los nanodomes para experimentos in vitro. Hicimos distintos tipos de condiciones con imán solo, luz solo y con imán y luz. Aquí os enseño la viabilidad de las partículas, cuántas células están vivas después del tratamiento. Aquí tenemos el control. Aquí tenemos con luz e imán, pero sin partículas. Aquí tenemos imán con 10 microgramos de partículas, imán con 100 microgramos de partículas. Vemos que aquí la viabilidad es casi 100%, no pasa nada. Si ponemos luz con 10 microgramos, tampoco pasa mucha cosa. Cuando tenemos 100 microgramos y ponemos luz, ya empieza a verse alguna cosa. Pero ahora sí, cuando concentramos con el imán en la zona donde llega el láser, ya vemos que empieza a bajar la viabilidad. Tanto que estamos matando células cancerígenas. Y esto es con 10 microgramos. Si hacemos lo mismo con 100 microgramos, vemos que casi matamos todas las células. Pero lo que es curioso es que estos son 10 microgramos medido después de 24 horas. Pero si nos esperamos un día más y medimos lo mismo a las 48 horas, vemos que casi todas las células se han muerto. Para entender esto, las células muertas, vivas y muertas, vemos que cuando está en verde todas están vivas, y aquí vemos que están la mayoría muertas, están rojas, y alguna de verde viva. Pero para entender qué está pasando entre estos tres experimentos, lo que hicimos fue mirar las células en el SEM. Vemos aquí las células antes de hacer el tratamiento. Después de hacer el tratamiento con las 100 microgramos por mililitro, vemos que virtualmente hemos freído las células. Las hemos matado por lo que se llama necrosis. Y esto no es muy bueno porque la necrosis tiene efectos secundarios que pueden ser malos para la salud del paciente. Pero vemos que cuando solo usamos 10 microgramos por mililitro de nanodomes, las células cambian de forma, y esto es un efecto típico de que las células se están muriendo por lo que se llama apoptosis, que es un método de muerte celular controlada, donde las células no generan ningún efecto secundario. Pero esta diferencia entre estos dos resultados nos llevó a la pregunta: ¿realmente qué temperatura le estamos poniendo a estas células con nuestro tratamiento? Y podemos medir la temperatura in situ en las células. Pues para hacer esto, lo que hicimos es diseñar un tipo distinto de nanopartículas. Ahora, en lugar de tener solo hierro y oro, lo que hemos hecho es una multicapa de cobalto-oro. Aquí os enseño un mapa de ILS, donde se ve claramente que tenemos el oro en verde y el cobalto en rojo, y ya estamos formando una multicapa. La idea de hacer una multicapa en lugar de una capa sencilla es que este tipo de partículas tendrán una anisotropía óptica y magnética mucho mayor,
que nos interesa para lo que vamos a intentar hacer ahora. Y ahora, ¿qué hemos hecho ahora? Pues hemos puesto unas partículas en nuestra cubeta como antes, y hemos puesto láser aquí y el fotodiodo, pero ahora, y el termómetro aquí de infrarrojos, pero ahora hemos puesto aquí unos Helmholtz coils. ¿Y qué pasa? Ahora medimos la transmisión, cuánta luz pasa a través del líquido, y vemos que dependiendo del campo magnético, la luz que pasa a 800 nanómetros cambia mucho. ¿Y eso por qué es? Porque a cero campo, aquí en negro, las partículas están ordenadas al azar. Por tanto, la absorción es muy distinta de cuando ponemos un campo y todas las partículas se alinean en la misma dirección, donde ahora solo absorben este modo. Cuando las tenemos al azar, absorbe tanto este modo como este modo. Por tanto la transmisión cambia mucho. Y ahora vamos a usar este efecto magnetocrómico para hacer sensing. ¿Cómo lo hacemos? En lugar de hacer un efecto magnetocrómico a campo constante, como os he enseñado antes, lo que hacemos es poner un campo AC. En este caso ponemos 2 militeslas. Pero aquí hay una curiosidad, que desde el punto de vista óptico, la emanación hacia arriba, hay la emanación. Las partículas con la emanación hacia arriba, las partículas con la emanación hacia abajo, ópticamente son iguales, son equivalentes. Por tanto, ¿qué pasa? Que en un ciclo de campo magnético vemos 2 ciclos de efecto óptico. Y además, por tanto, la respuesta de la transmisión será de 2 omega y no de omega. Y además, otro efecto muy importante es que el efecto óptico tiene un phase lag, que tiene un retraso, ¿no? Que es decir, cuando el campo magnético es máximo, el efecto óptico no es máximo, sino el efecto óptico es máximo a tiempos un poquito más largos. Y esto es debido a la viscosidad. ¿Qué pasa? Que las partículas dentro del líquido, pues, aunque sean esféricas, necesitan cierta energía para dar vueltas, ¿no? Para rotar. Y esto hace, y cuanto más viscoso sea el medio, más les va a costar y más phase lag va a haber entre las dos. Y esto es lo que vamos a usar para hacer la detección de la temperatura. Lo que vamos a hacer es calibrar este efecto con una Peltier. Aquí lo que tenemos es una Peltier aquí que calienta el líquido, y ahora medimos la temperatura con los infrarrojos, el termómetro de infrarrojos, que sería en negro, y medimos con el fotodiodo, medimos el phase lag entre las partículas. Y vemos que la correlación es perfecta. Cuando no calentamos, tenemos ese phase lag, a medida que calentamos cambia el phase lag, y enfriamos, vuelve a cambiar. La correlación entre la temperatura y el phase lag es de 1 a 1, y esto nos permite calibrar nuestro sistema, calibrar nuestros nanodomes. Y después de la calibración podemos medir temperaturas en líquido, in situ, en real time, en tiempo real. Y además tenemos un límite de detección de unos 0,05 grados. Y además, ahora tenemos la ventaja que las partículas, los nanodomes, también pueden calentar. Por tanto, si ponemos un láser con una potencia suficiente, esto va a calentar las partículas y vamos a poder medir en tiempo real el calentamiento que está creando ese láser que estamos poniendo. Aquí os enseño que la medida con el termómetro infrarrojo y la temperatura medida con los nanodomes in situ, usando la rotación. Vemos que la correlación es muy buena, y la diferencia en temperatura, que se ve que hay un pequeño escalaje de temperatura, eso es porque
el termómetro infrarrojo está midiendo la superficie del líquido, cuando las nanopartículas están midiendo el interior del líquido. Por tanto, para que el calentamiento llegue a la superficie se tarda un tiempo. Por tanto, como estamos midiendo real time, siempre hay un lag entre los dos termómetros. Si midiéramos suficientemente despacio, como hemos hecho antes con la Peltier, pues las dos temperaturas serían las mismas. Y además tenemos otra ventaja, como os he dicho, la temperatura cuando cambia tarda mucho tiempo entre que cambia dentro del líquido hasta que llega a la superficie. Por tanto, si ahora en lugar de poner un láser constante, ponemos un láser pulsado de unos pocos segundos, vemos que el termómetro infrarrojo no ve nada. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura no tiene tiempo de llegar a la superficie para que lo note el termómetro de infrarrojos. Pero vemos aquí que los nanodoms sí pueden ver muy fácilmente los cambios de temperatura dentro del líquido. Bueno, visto que teníamos tanto control sobre nuestros nanodoms, decidimos ir un paso más allá y decidimos hacer que la partícula base de nuestro nanodom fuera activa. Y cambiamos la partícula de poliestireno por una partícula biodegradable de polylactic coglycic acid, donde este PLGA lo hemos llenado con una droga anticáncer, con el que se llama paclitaxel. Y ahora hay otro cambio interesante, y ahora veis que en lugar de tener oro, tenemos óxido de silicio. Y eso es porque nos dimos cuenta que el hierro tiene lo que se llama un efecto plasmónico amortiguado. Por tanto, también absorbe luz como lo haría el oro, pero los picos de resonancia no son tan estrechos como los del oro, sino son mucho más amplios porque no es tan buen material plasmónico, pero es suficiente para generar un calor considerable y crear fuertes efectos fototérmicos. Luego hicimos, usando estas nuevas partículas, hicimos estudios in vitro. Primero veis aquí que las partículas, los nanodoms, estos nuevos, también calientan. Aquí usamos dentro del medio con células, usando láser. Casi no calienta porque el medio celular está a 35, bueno, a 37, que sería esto. Entonces no calientan casi, solo con la luz, sin partículas. A la que ponemos partículas, ya calientan mucho más. Y si ponemos partículas y las concentramos con el campo magnético, todavía calientan más. Para algo parecido como lo que hemos visto con las partículas de oro y hierro. Y ahora vemos el efecto de las partículas de PLGA con la droga. Vemos que si ponemos en un medio celular PLGA solo, sin nada, no pasa nada. Si ponemos el PLGA con las capas de hierro y silicio, hay un ligero decrecimiento de la viabilidad celular, pero no es significativo. Pero ahora si ponemos el PLGA relleno con la droga, vemos que la viabilidad cambia bastante. ¿Por qué? Y sin hacer nada, sin hacer luz, ni campo magnético, ni nada. ¿Por qué? Porque el PLGA es biodegradable y de poco a poco se va degradando y la droga que estaba dentro se va liberando y eso hace que parte de las células se mueran por culpa de la droga. Pero vemos que cuando le ponemos la capa magnética encima,
no destruimos la degradación del PLGA y el efecto es parecido al del PLGA sin capa magnética. Visto esto, lo que hemos hecho después es estudiar en distintas condiciones qué les pasa a las células. Sin nada, la viabilidad 100%. Ahora son partículas con láser, pero sin partículas, sin campo magnético, pero con láser, no pasa nada. Ahora, partículas con campo magnético sin láser, sin partículas con campo magnético sin láser, tampoco pasa nada. A la que le ponemos las partículas, es lo que hemos visto aquí, sin láser y sin campo magnético, vemos que por culpa de la droga, por sí sola, ya reduce la viabilidad. Y ahora si le ponemos láser, vemos que la viabilidad decrece un poco. Si ponemos campo magnético para concentrar las partículas, también decrece un poco. Y ahora si ponemos campo magnético para concentrarlas y el láser, vemos que la habilidad se reduce considerablemente a solo tener la droga. Además, otra cosa interesante, esto es un experimento de lo que se llama fluorescence aerial scanning, que nos da una idea de cómo de efectivo es en el área este tratamiento. Vemos que la mayoría de tratamiento es más o menos homogéneo, pero a la que ponemos campo magnético, el efecto se concentra mayoritariamente donde tenemos el imán. Eso que nos confirma que el campo magnético está concentrando las partículas en cierta área. Después hicimos un estudio de biodistribución de las partículas en ratones. Y vemos aquí tenemos el hígado, spleen, los riñones y el spleen se llama el bazo, creo que se llama en castellano. Vemos que mayoritariamente lo que se oscurece más es el hígado aquí y los riñones aquí. Y cuando lo cuantificamos, vemos que realmente las partículas van a parar mayoritariamente el bazo, perdón. Este de aquí pequeño es el bazo. Vemos que se acumulan mayoritariamente en los riñones, no, en el hígado, un poco en el bazo y casi nada en los riñones. Pero lo que es interesante es que después de 72 horas, el contraste, por ejemplo, aquí se ve muy claro, el hígado, veis que aquí está negro por la contraste nuclear, y al cabo de 72 horas se vuelve gris como estaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas se han liberado del cuerpo después de 72 horas. Además, lo que hicimos también fue mirar los distintos órganos antes y después de ponerle las nanopartículas, y vemos que no hay cambios significativos en la histología de las células, indicando de que no crean daños permanentes. El hecho de poner partículas dentro de los órganos no crea daño permanente a los órganos. Después de estos resultados, lo que hicimos es hacer los experimentos in vivo. Para hacer los experimentos in vivo usamos una concentración ultra baja de nanopartículas. Usamos 1 miligramo de nanodoms por kilo de ratón, que contiene aproximadamente unos 8 microgramos por kilogramo de droga en las partículas. Esto es unas 500 veces menos de lo que se usaría en un ensayo clínico solo con la droga. Por tanto, estamos usando cantidades de droga extremadamente pequeñas. Luego lo que hacemos es, con un imán, concentramos
Y esto aquí, claro, es el tumor. Después de 2 horas con el imán, por resonancia magnética, vemos que el tumor se vuelve negro en esta zona, es decir, que las partículas se han concentrado en el tumor. Y después lo que hacemos es, con el láser de 808, le ponemos la luz y ya está. Bueno, primero lo que hicimos es medir la temperatura in vivo. Vemos aquí que es cuando no tenemos partículas, la verde, vemos que también se calienta. ¿Por qué es esto? Porque poco o mucho todos los órganos del cuerpo absorben luz infrarroja. Y al tenerlo unos 20 minutos, hace que el órgano al que estemos poniendo la luz se caliente. Cuando ponemos las partículas y ponemos el láser, vemos que calentamos considerablemente más que solo con el láser, y cuando las concentramos con el campo magnético, vemos que todavía calentamos más. Y luego lo que hicimos este experimento con la droga y con el láser, la concentración y todo, y vemos aquí los resultados de las distintas condiciones. Vemos aquí que solo, si no le hacemos nada, solo le ponemos solución salina, vemos que el tamaño de tumor aumenta muy, muy rápido, y a los 15 días ya el ratón se muere. Si le ponemos usamos el láser sin ponerle drogas ni nada, vemos que el tumor crece más lentamente. ¿Por qué? Porque poco o mucho hemos calentado el tejido, y eso tiene un efecto de hipertermia que ayuda a que el tumor no crezca tan rápidamente. A la que usamos las partículas con el láser, vemos que el tumor crece incluso más lentamente, pero a la que usamos el láser y lo concentramos con las partículas, con el imán, el naranja, vemos que al cabo de 13 días hemos eliminado completamente el tumor. Por tanto, los nanodomes que hemos rellenado con droga, cuando usamos el láser para calentarlos y el campo magnético para concentrarlos, son muy efectivos para erradicar los tumores, incluso usando concentraciones de droga extremadamente pequeñas. Como os he dicho antes, más de 500 veces menos de lo que sería en un ensayo clínico tradicional de solo droga. En conclusión, espero haberos convencido de que hemos podido sintetizar nanodomes de hierro-oro para controlar efectos, terapias fototérmicas, controladas con campos magnéticos. Estos nanodomes son imanes muy fuertes y son muy buenos calentadores por luz. Se pueden usar para distintos tipos de imaging, NMR, biotomography, fluorescence, y tienen una eficiencia muy alta para terapias fototérmicas usando la manipulación magnética. También hemos sintetizado nanodomes de cobalto-hierro, que los hemos usado para nanocalentadores por ópticos y como nanotermómetros. Este tipo de partículas tienen una anisotropía muy grande, tanto magnética como óptica, que es lo que nos da la posibilidad de usarlo como detector. Y podemos usarlos para detectar tanto la viscosidad del medio como la temperatura con una sensibilidad muy alta. Y además, usando la misma partícula, podemos usar para calentar y medir la temperatura, incluso dentro de dispersiones celulares. Esto he visto que ahora que no estaba la transparencia, y eso lo enseño después.
Y final, para terminar, os he enseñado que podemos hacer partículas biodegradables que las podemos rellenar con drogas y que las podemos usar para terapias in vivo. Y estas drogas, estas nanodoms con drogas, con concentración magnética y con un láser de infrarrojos, son muy eficientes para erradicar tumores. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Estoy seguro que ahí en el laboratorio la disfrutaron también. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Yo tengo varias, me gustó mucho la charla, pero si alguno quiere comenzar. Hola. ¿Está abierto el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, sí, primero saludarte, Joseph, soy Elin, estamos sin cámara acá en el cita. ¿Qué tal? Es súper interesante la charla, muy lindos resultados. Y lo que te quería preguntar era, primero, si las nanopartículas se internalizan en las células y cómo las concentran, o si están en el fluido por fuera de las células. Y una segunda pregunta acerca de los vórtex, si influye mucho la geometría semiesférica o si también se observan efectos similares y si hicieran las partículas en forma de discos, por ejemplo. Sobre lo primero, a ver, en las de PLGA no lo hemos mirado si se internalizan, pero en las de poliestireno, aquí, eso es una imagen de confocal, y ves aquí, no sé si veis vosotros, aquí, a ver, veis aquí que las partículas están dentro de la célula. Sobre el otro, que era la pregunta. Ah, sí, el vórtex. Claro, y cuando las concentran en los cultivos celulares, ¿por qué cambian si ya están internalizadas? No es que lo que hacemos es, se concentra todo, ¿no? Se concentra no, espera. Ponemos el imán mientras ponemos las células, el imán, y luego ponemos las partículas. Por tanto, las partículas solo van a las células que están en la zona del imán. No ponemos el imán cuando ya están internalizadas. Le ponemos el imán antes de internalizarlas. Por tanto, las partículas solo van en la zona donde hay el imán y las absorben las células que están en esa zona. Las células que están fuera de esa zona, lo que sería este círculo de aquí, solo estas células van a tener partículas. Las células que están por aquí van a tener muchas menos partículas. ¿Y qué era el otro? Ah, sí, el vórtex. Sí, la geometría de... Para que haya un vórtex, tiene que ser, la partícula tiene que ser circular, de alguna manera, o elíptica con un aspect ratio pequeño. Y en principio, si fuera el hecho de que sea un DOM, no tiene por qué ser mejor para crear un vórtex. Si fuera plano como un disco, también funcionaría. Lo que es crítico es el tamaño del disco o del nanodome y el grosor de la cantidad el grosor de la capa magnética. Os he enseñado aquí que si la capa magnética es demasiado delgada, ya no tenemos vórtex. Y si tuviéramos si el disco fuera más grande, tampoco tendríamos vórtex. Y si fuera más pequeño, tampoco tendríamos vórtex. Por tanto, hay que jugar con el tamaño, la forma y el grosor de la capa magnética para que sea vórtex. Hay que jugar con los tres factores estos. Pero normalmente, por ejemplo, por el hierro o el permaloy, los rangos donde se obtiene vórtex son bastante grandes. Eso se ha estudiado mucho en
en muestras litografiadas en los 90 o así era muy popular estudiar ese tipo de cosas. Gracias. Joseph, hermosa charla, Carlos Ramos que habla. Me gustó mucho. Y tú, digamos, a los fines prácticos, ¿se prefiere que sea single domain para concentrar o eso? ¿O magnetic vortex, digamos, también servirían? Sí, en principio, si fuera single domain sería más efectivo. Pero ¿qué pasa? Cuando es single domain, luego se aglomeran, ya no podemos usar el imán porque no hacen nada. Están todos ahí un bloque de partículas. Por tanto, lo mejor es tener un vortex, pero como veis aquí, cuando tiene 30 nanómetros, la susceptibilidad del vortex es baja, ¿no? Por tanto, necesitamos un campo relativamente grande para tener una emanación grande. Jugando con los parámetros de grosor, tamaño, etcétera, podemos conseguir que la susceptibilidad cambie a bajo campo y que necesitemos menos campo para conseguir una emanación alta. Porque para moverlos lo que queremos es que tengan cierta emanación, si no pasaría con las partículas de dióxido de hierro, que necesitas un campo enorme para moverlas, ¿no? Esas con campos de cientos de oersets las podemos mover muy fácilmente. Y es por esto, que con campos de unos cientos de oersets ya tenemos una emanación considerablemente grande. Bueno, gracias. Queda Luis por ahí preguntando. Sí, yo aprovecho que estás ahí para preguntar, ¿hay alguna razón por la que hayas mantenido el espesor total del hierro-oro constante? O sea, veo que cuando tienes las capas más chicas de hierro, tienes 35 de oro y a medida que vas subiendo el espesor de hierro, le vas bajando al oro. Hemos mantenido el ratio constante, sí. Eso lo hicimos porque... No, lo hicimos para que las partículas fueran lo más esféricas posibles. Si crecemos un grosor más grande, que se puede, luego para hacer los experimentos de la rotación y todo eso de la termometría, luego eso hace que las partículas sean menos esféricas y roten peor y sean menos sensibles al phase lag y sean mucho peores para hacer de sensores de temperatura o de viscosidad. Por eso intentamos mantener el grosor total del gas para no influenciar mucho en la forma total de la partícula. Después, tengo otra pregunta cuando haces las multicapas. Cuando haces las multicapas, ahí induces anisotropía perpendicular, ¿no? Es distinto a lo de la configuración de vórtices que tienes en el plano, ¿o no? Sí. ¿Y eso te influye que te cambie la anisotropía? Sí, no, la anisotropía nos queda autoplane, más o menos. No sé si tengo un ciclo de estrés. ¿Veis mi pantalla ahora? Ahora no, todavía no. ¿Veis el...? Dejaste de compartir, creo. Vale. No, pero no me deja ver, no sé por qué no me deja poner el PowerPoint. Bueno, es igual. Lo que pasa aquí es que el cobalto oro tiene tendencia a ponerse autoplane. Sí. Es como el cobalto platino. Sí. Y lo único que pasa es que ahora, como no es vortex, hay cierta tendencia a que se aglomeren. Pero mira que te esperarías porque realmente cuando la emanación está hacia arriba, luego no la de la otra partícula no puede poner así, porque tiene la esfera debajo, ¿no? La esfera de poliestireno. Y es difícil que se pongan así para que se atraigan. Por eso
aunque tiene más tendencia a aglomerarse que las de Vortex, todavía no se aglomeran menos que si fueran single domain en el plano. Esas sí se aglomeran. Okay. Pero desde el punto de vista magnético, lo que tenemos es que cuando hacemos medidas que las orientamos todas en la superficie, vemos que la animación tiene tendencia a autoplane. No es perfecto, no, porque claro, esto no es un film, esto tiene una forma así rara y hace que no sea perfecto autoplane, ¿no? Pero es bastante autoplane. Okay. Ahí Julián tiene una pregunta. Creo que lo desmutié. Bueno, muchísimas gracias por la charla, realmente es un tema apasionante, no cabe ninguna duda. A mí lo que no me quedó claro es el tema de la iluminación. Me imagino que en una probeta uno pone el láser y todo funciona, digamos, razonable. Pero cuando esta partícula está dentro de un tejido, no sé cómo llega la luz, a menos que el tejido sea transparente a la luz del láser. Sí, no, es que lo que tienes, si has probado alguna vez con un puntero láser, si lo tienes un puntero láser rojo y te lo pones aquí, ves que la luz pasa. Si pones uno verde, no pasa nada, no ves pasar la luz verde. Eso es porque los tejidos en el infrarrojo dejan penetrar la luz 1 centímetro o 2 centímetros. Y eso es suficiente, si el tumor está en la superficie, es suficiente para que las partículas puedan absorber la luz y calentarse. Es No lo se que he explicado al dispersa mucho la principio. luz. Sí, hay tejidos, hay bastante scattering de la luz, pero todavía llega suficiente como para calentar. Eso es lo del infrarrojo es lo que he explicado al principio de la ventana biológica. Es donde los tejidos absorben menos la luz. Por eso, para hacer aplicaciones biomédicas, se usa, pues eso, 800, 1000 nanómetros de este orden de magnitud, que es donde la luz penetra más en los tejidos. O sea que son varios parámetros que hay que sintonizar. Sí, La frecuencia de la hay, luz, el tamaño de las partículas, el el grosor del sustrato. metal. Claro. Esto es trabajo la primera parte es la tesis de un estudiante, Sí. toda la tesis entera, y la parte de los biodegradables es parte de una tesis de otro estudiante. Todo esto que he explicado hoy es trabajo de, no sé, 4 años, 4 o 5 años, que está todo juntado todo, ¿no? Para que pues, seguía una cosa a otra, pero no es una cosa que hagamos una medida un día y nos salga esto. Claro. ¿no? No, obviamente. Bastante optimización de muchos parámetros distintos. ¿Sí? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julián, por la pregunta. Yo tengo otra pregunta. En las primeras medidas que mostraste, cuando aplicabas el láser y el campo a las 24 horas y después a las 48 horas y veías que se reducía bastante, no, ahí imagino que dejaste aplicado todo el tiempo el láser y No, el láser solo se aplica unos minutos. Ok. Se quita. Lo que pasa aquí es que las células cuando se mueren por apoptosis, las 24 horas todavía están vivas. Han cambiado de forma y se están muriendo, pero todavía están vivas. Por eso en los ensayos de vivo muerto, que solo es un ensayo donde tú pones un tinte en las células, si están vivas están verdes, si están muertas están rojas, en ese ensayo las células parecen vivas, pero se están muriendo. Y cuando haces el mismo ensayo al día siguiente, pues las que estaban moribundas ya se han muerto. Cuando en el primer ensayo, aunque estaban medio muertas, las veías como vivas. Eso es una cosa típica de la apoptosis, es una característica de la apoptosis. Ok, está bien. Y después, tengo una pregunta más, no sé si hay alguna otra. Cuando mostraste las partículas sobre los sustratos de silicio, estaban muy bien distribuidas, más o menos todas con el mismo espaciamiento. ¿Eso es fácil de controlar? ¿Cómo? Sí, es relativamente fácil. Lo que hay que hacer es no he explicado, en la superficie del silicio
le pones una capa que está cargada eléctricamente, positiva, por ejemplo. Y luego las esferas ya vienen cargadas negativas. Y luego cuando las pones, hace que, como están cargadas negativas entre ellas, se peguen muy fuerte al silicio y no se atraigan entre ellas. Y eso hace que se distribuyan bastante homogéneamente. Eso es un proceso bastante conocido. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en la sala de seminarios. Si no, bueno. No, por aquí no. Excelente, excelente charla, ¿eh? Muchísimas gracias, Joseph. Gracias. Gracias. Muy generoso de tu parte. Un problema. Se escucha bien.